El día de hoy, hermano, vamos a ver una predicación para construir juntos el proyecto de vida. Ese proyecto de vida en donde vamos a pasar de tú y yo a un nosotros sólido. Vamos a construir el proyecto de Dios en nuestro hogar. Y es una inmensa alegría compartir este momento con ustedes, porque hoy no hablaremos de sueños individuales, sino de cómo fusionar dos vidas, cómo fusionar dos almas, dos historias, en un único y sólido proyecto de vida matrimonial, ese proyecto que tenga a Dios en el centro de nuestra vida. Y es que el matrimonio no es un destino, sino que es un camino que se va construyendo día a día. ¿Recuerdan cuando dijeron sí? Ese fue el cimiento. Ahora, con esa gracia que se adquirió en el sacramento, estamos llamados a ir edificando una hermosa catedral, y queremos ser, como dice la Escritura, una cuerda de 3 hilos que no se rompe fácilmente, así como lo dice aquel texto de Eclesiastés 4:12, donde Jesús es ese tercer hilo y nosotros somos, con Dios en medio. Difícil de romper esa cuerda. Y Dios mismo, hemos visto que Dios mismo fue el que instituyó el matrimonio como la base de la familia. El matrimonio es la base de la familia, no como una simple unión casual, sino como una unidad profunda, una unidad permanente. Vamos a ver un texto que está en Marcos 10, 7 al 9. San Marcos 10, del 7 al 9, es un texto bíblico clave que nos va a hablar cómo Dios instituyó el matrimonio como la base de la familia. Mira lo que dice San Marcos 10, 7 al 9. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Qué lindo este texto, y ese término que se usa ahí, donde el hombre dejará a padre y madre y serán los dos una sola carne. Ese término, como hemos visto en otras predicaciones, va mucho más allá de la intimidad física. También implica una unidad de la mente, y a eso se le llama intimidad intelectual, una intimidad de corazón. Esa es intimidad de nuestras emociones, intimidad espiritual, y no solamente física, una unidad también de propósitos. Y es que nuestro proyecto de vida nace de esta unidad de carne. Es un tercer ser, hermano, es un tercer ser que surge de nosotros dos, y a eso se le llama el nosotros matrimonial, el nosotros matrimonial. La psicología habla de la madurez como la capacidad de pasar de la dependencia, aquella dependencia que tenemos en la infancia, a la independencia que es la adultez. Y la psicología católica, iluminada por la fe, añade un paso más elevado para la pareja, y se llama la interdependencia. Es que la independencia, ahí cada uno es adulto, es autónomo y es responsable, y esto es fundamental. Pero la interdependencia es esa madurez que tenemos los cónyuges de elegir libremente ceder esa autonomía en función de un bien común. Es decir, como que dijéramos, hermano, elijo que tu vida sea tan importante como la mía. Elijo que tu vida sea tan importante como la mía. A eso la psicología católica le llama interdependencia. Y no se trata de que uno imponga sus metas al otro. Se trata de que al trazar el plan de ahorro, por ejemplo, hermano,
un plan de ahorro, un plan para metas profesionales o para realizar unas vacaciones, ambos cónyuges digan, esto es bueno para nosotros, aunque signifique muchas veces que nosotros tengamos que ajustar un poco ese deseo individual que tenemos, que llevamos dentro. Por el pecado original somos egoístas. Y el proyecto de vida matrimonial se va construyendo sobre 3 pilares esenciales. Toma nota, el proyecto de vida matrimonial se va construyendo sobre 3 pilares esenciales: la comunicación, el compromiso y la consagración. Estos son los 3 pilares esenciales sobre los cuales se va a construir ese proyecto de vida, un proyecto de vida donde el Señor sea ese tercer hilo. La comunicación, vamos a hablar acerca del arte de escuchar, y para eso nos sirve aquel texto de Santiago 1:19 que dice, Santiago 1:19 dice así: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Palabra del Señor. Y es que, hermano, la escucha activa es la clave. Tenemos que ser prontos para escuchar. Y tenemos que ir aprendiendo a no escuchar para responderle a nuestra pareja, sino escuchar para comprenderlo. Le podemos decir, por ejemplo, ¿qué sentiste cuando alguna cosa que te recuerdes? Le podemos preguntar, ¿qué sentiste cuando no llegué temprano? ¿Qué te gustaría que hiciéramos? Esas preguntas son parte de esa escucha activa donde no interrumpimos, donde nos miramos a los ojos, donde nos interesamos, donde no estamos viendo el teléfono, no estamos viendo otra cosa, sino que estamos pensando en validar esas emociones de nuestro cónyuge. Hermano, yo te quiero invitar hoy, si estuviéramos en un retiro, te diría que hiciéramos un ejercicio del espejo y durante una conversación importante, imagina que uno habla por 2 minutos sobre un tema de un proyecto, sobre finanzas, sobre cómo educarlos en la fe, cómo criar a nuestros hijos, y el otro va a repetir y va a hacer un resumen de lo que primero dijo antes de dar su opinión. Esto asegura que ese mensaje fue captado y que ambos se van a sentir validados. Mira, hermano, en una conversación importante, uno habla por 2 minutos. Ese cónyuge va a hablar sobre 2 minutos sobre un tema de un proyecto, ya sea de finanzas, de hijos o de fe. Y el otro debe repetir y debe resumir lo que el primero dijo antes de dar su opinión. Tiene que preguntarle, responderle a ver si eso es lo que él quiso decirle. Y esto va a asegurar que ese mensaje fue captado y que ambos se van a sentir validados, escuchados. Ese es el pilar importante, el primer pilar importante, que es la comunicación, y es acerca de ese arte de escuchar. Tenemos que revisar ese texto de Santiago 1:19 donde nos invita a que estemos dispuestos, prontos a escuchar, pero lentos para hablar y para enojarnos. Y el otro pilar, hermano, donde se va a basar nuestro proyecto de vida es el compromiso. El compromiso es el ser fieles todos los días. Es un compromiso que adquirimos desde ese momento que dijimos sí en el altar. Y ese texto está en Romanos 12:9. Romanos 12:9 nos dice, mira cómo nos lo dice San Pablo tan bellamente, y nos dice que el amor sea sin hipocresía, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Palabra de Dios. Qué texto tan lindo de San Pablo. Y es que el compromiso no es solo en lo grande, ser fiel, sino también en lo pequeño. Es la voluntad, esa
La voluntad, hermano, es una facultad de nuestra alma que cuando está unida a la gracia, ese poder de Dios que viene a vivir a nuestra alma, nuestra voluntad va a elegir el bien del otro y del proyecto día tras día, vamos decidiendo no en el tú ni en el yo, sino en el nosotros. ¿Y cuál es tu compromiso concreto esta semana para ser más pareja? ¿Cuál va a ser tu compromiso concreto esta semana para ser más pareja con tu cónyuge? Para que vaya creciendo más en nosotros en lugar de tú o yo. ¿Será orar juntos? ¿Será una cita de 30 minutos sin interrupciones? Ese es el segundo pilar, hermano, es la fidelidad ahí en nuestra vida diaria, ese compromiso y que nuestro amor sea sin hipocresía. Y San Pablo nos invita a que aborrezcamos lo malo y que nos aferremos a lo bueno. Y el tercer pilar para ese proyecto de vida en donde Jesús va a ser ese tercer hilo en nuestra vida, ese pilar es la consagración, es Dios el arquitecto. Y el texto bíblico está en Proverbios 16:9. Saca tu Biblia y vamos a revisar Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Palabra de Dios. Mira, un proyecto de vida que no tiene una dimensión espiritual, le va a faltar la trascendencia, y la oración en pareja es el motor de ese proyecto. La oración que tengamos en pareja va a ser ese motor del proyecto de vida. Es el tiempo donde juntos le vamos a entregar al Señor nuestras metas, nuestros miedos, nuestros fracasos. Y no tenemos que esperar al problema para que oremos, no tenemos que esperar tener problemas para orar juntos, sino tenemos que orar para evitar esos problemas. Y para ir terminando y dándole forma ya a esta forma de ir construyendo nuestro proyecto de vida en pareja, te voy a hacer unas preguntas, un cuestionario práctico. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Dónde estás y hacia dónde van ustedes como pareja? Y ahí la pareja debe responder y conversar sobre esto, idealmente en un momento posterior y con calma, tranquilo, después de reflexionar. Y vamos a hacer preguntas sobre la fe y valores. Preguntas sobre fe y valores. Ahí tenemos que cuestionarnos en fe y valores que podemos poner ahí. Podría ser para reflexionar y ponernos de acuerdo. Sería qué tradiciones de fe queremos para nuestra casa. Recuerda que ya no es la familia de origen de donde venimos con nuestros padres, sino que va a ser esa familia propia que hemos formado, y tenemos que ir teniendo nuestras propias tradiciones. ¿Qué tradiciones de fe quieren ustedes o queremos para nuestra casa? ¿Cómo concretaremos la oración en pareja y familia? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo la haremos? ¿A qué hora la vamos a hacer? Eso es el cuestionario sobre fe y valores. Y ahora sobre finanzas sería otra rama que podemos tener ahí como proyecto de vida en las finanzas, que es bien importante el manejo de finanzas, en donde ya no hay nada tú o mío, sino hay un nosotros. ¿Cuál es la meta que tienen ustedes para ahorrar en los próximos 5 años? ¿Cuál es la meta que tienen ustedes en los próximos 5 años? ¿Cómo van a distribuir las responsabilidades financieras?
cómo se van a distribuir las responsabilidades financieras ahí en la pareja. Y otra rama podría ser cómo vamos a crear cómo vamos a crear a nuestros hijos, cómo vamos a estar ahí en familia, qué valores van a ser innegociables en la educación de nuestros hijos, qué valores van a ser innegociables en la educación de nuestros hijos, cómo vamos a equilibrar el tiempo con nuestras familias de origen, con el tiempo que tenemos en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia. Y la otra rama puede ser la vida de pareja. La vida que vamos a llevar en pareja, qué actividad haremos juntos cada semana. ¿Qué actividad haremos juntos cada semana? Una cita, un pasatiempo, un hobby. ¿Cómo nos vamos a pedir perdón y cómo vamos a reconciliarnos? Esos son asuntos bien importantes que tenemos que ponernos de acuerdo para reflexionar, para abordar. Recuerda que estamos construyendo nuestro proyecto de vida matrimonial, poniendo a Dios en el centro. Y tenemos que tener también otra rama que serían sueños personales, ya no en pareja, sino sueños individuales. Y para eso podemos preguntarnos cómo podemos apoyarnos mutuamente para que cada uno de los cónyuges vaya cumpliendo una meta individual, por ejemplo, en los estudios, alguna maestría, algún diplomado, algún doctorado, algún hobby, algún pasatiempo, alguna profesión, algún emprendimiento, algo que sea un sueño individual y nosotros como cónyuges, cómo apoyar esas decisiones. Y la tarea para esas preguntas de ese cuestionario va a ser que pongamos las respuestas en un papel. Vamos a poner las respuestas en un papel y las vamos a leer juntos una vez al mes. Una vez al mes vamos a leer esas respuestas en un papel para ir haciendo como un calendario de cómo ir planificando. Y para terminar, hermano, ahí donde estás, dialogando con tu pareja, en ese proyecto común, donde Dios quiere ser el centro y nosotros queremos invitarlo para que sea ese tercer hilo. Ahí, estando tú en pareja frente a Jesús, le vamos a decir: Señor Jesús, te damos gracias por el don del sacramento que nos ha unido. Te hemos escuchado a través de tu palabra y tú quieres que seamos una sola carne, un nosotros sólido y feliz. Y entonces te pedimos la gracia de saber escucharnos activamente para comprendernos sin juzgarnos. Y te suplicamos que nos des la virtud de la interdependencia para que la felicidad de nuestro cónyuge sea tan importante como la nuestra. Y te pedimos que dirijas nuestros pasos, Señor, tal como lo dice ese libro de Proverbios. Te suplicamos que seas tú ese arquitecto de nuestro proyecto de vida y que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para el compromiso y también nos dé la humildad para aprender a perdonarnos mutuamente, así como lo haces tú con tu iglesia, Señor Jesús, así como nos has perdonado sin merecerlo. Y a ti, Madre Santísima, Esposa fiel, te suplicamos que ruegues por nosotros para ir construyendo ese proyecto de vida. Y ahí, hermano,
de la mano de tu pareja frente a Jesús. Medita y conversa ese cuestionario práctico que nos dice, que nos va a hacer un diagnóstico para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y con eso en mente, hermano, yo te invito hoy para que aprendamos a dialogar con nuestra pareja. Que el Señor te bendiga y a seguir construyendo ese proyecto de vida según la voluntad de nuestro Padre Celestial. Te deseo muchas bendiciones en este camino que no es fácil, pero que es posible con la gracia de Dios.